El Consejo de Administración de Adif ha aprobado en su última reunión la adjudicación por importe conjunto de 23,3 millones de euros de 2 contratos para la renovación de vía de la línea de ancho convencional Ciudad Real-Badajoz. Uno de ellos se ha adjudicado a FCC Construcción para la renovación del tramo comprendido entre la entrada a la estación de Cabeza del Buey y la entrada de la estación de Castuera, por importe de 10 millones de euros y con un plazo de ejecución de 12 meses. El contrato tiene por objeto mejorar el estado de la línea ferroviaria en una longitud de 30 kilómetros. El segundo contrato es para el tramo Castuera-Brazatortas-Veredas. Estas adjudicaciones son importantes porque vienen a confirmar la necesidad de un trayecto de tren convencional, sobre todo para el tráfico de mercancías, ofreciendo la posibilidad de habilitar una salida natural para nuestros productos hacia el Levante español y Madrid, mientras que el tráfico de pasajeros se dirigiría por la línea de alta velocidad que pasa por las 3 capitales extremeñas. Es una buena noticia si no fuera porque con la alta velocidad hemos recibido muchos jarros de agua fría, adjudicaciones que han sido abandonadas y se han vuelto a licitar una y otra vez debido a bajas temerarias inasumibles por las empresas que tenían que ejecutarlas. Los extremeños ya no nos fiamos. Es lo que tiene aplicar el cuento del lobo a esta materia, que tanto se anuncia que llega y no lo hace, que cuando realmente llega nadie se lo cree. Parece que el lobo esta vez sí puede venir en forma de inversiones imprescindibles para el tren extremeño. Y puestos a soñar con que puedan ejecutarse todas las licitaciones anunciadas, podemos imaginar lo que supondría tener un medio de transporte rápido y seguro como el ferrocarril para aumentar las estadísticas del sector turístico regional. Lo que puede suponer para la capital extremeña, por ejemplo, que los madrileños tengan la opción de venir en un transporte fiable, cómodo y económico, sería extraordinario, porque incrementaría aún más los buenos datos de viajeros que ya tenemos, sobre todo en el rango de extranjeros, en el que las pernoctaciones han subido en 2018 un 14% más que el año anterior a nivel regional, siendo la comunidad que ha experimentado un mayor crecimiento. De ello hablaremos con nuestro invitado de hoy, que tiene que ver directamente con la responsabilidad de que Mérida tenga unos buenos resultados en turismo gracias a su yacimiento arqueológico y resto del patrimonio monumental. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, a este espacio y a este programa. Es viernes, edición número 905, en el que vamos a hablar de esto, de patrimonio, de turismo y de muchísimas cosas que, además, como diría nuestro picotero Antonio Vélez, tiene hijuelas sobre las que se pueden debatir y reflexionar. Hoy con nosotros están Abel Hernández. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal la semana? Bien. ¿Te ha llevado el viento hoy o no? Porque a mí casi que me tumba. Estamos en alerta, hemos estado a lo largo de la jornada en alerta amarilla. Acostumbro por mi tamaño a meterme unas piedrecillas en cada bolsillo y eso me ayuda. Bueno, cierto es que teniendo el centro de gravedad más bajo tienes más estabilidad. Pero así y todo. Ana Gavino, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Se te ha llevado el viento o no? Bueno, no, pero sí es verdad que esta mañana he tenido la oportunidad de ver imágenes que no había visto en mi vida. Un establecimiento de la ciudad de restauración. 3 personas intentando bajar un toldo y eran incapaces. Ha sido... De hecho, me tenía que montar en el coche y me he montado en el coche, pero me he quedado, en lugar de arrancar inmediatamente, me he quedado viendo a ver qué pasaba porque me llamaba mucho la atención qué estaba pasando y la verdad es que lo han pasado realmente mal. Habrá habido muchísimas situaciones de ese tipo seguro a lo largo de esta jornada. Irene Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Qué muy tal? bien. Tú también has sufrido los rigores de ese viento, ¿verdad? Yo soy como un esquimal todo el día con la capucha puesta y muy abrigada. Y con ganas de que pase el invierno. Sí, un poquito. Aunque viene bien, viene bien porque te quedas en casa y aprovechas más el tiempo, que en verano como que estás todo el día en la calle, más en invierno dices, uy, pues voy a estudiar un ratino, que no te van a de salir, entonces para eso me está viniendo bien por lo menos. Y hoy se incorpora en este viernes como picotero de excepción el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, con el que hablaremos
sobre patrimonio y también sobre turismo, porque evidentemente tiene mucho que ver, está íntimamente relacionado. Félix Palma, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Por cierto, estás, iba a decir recién aterrizado, no, porque fue la semana pasada, pero casi de IFEMA, ¿no? de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en la que Mérida pues, ha presentado, entre otras cosas, su patrimonio, como viene siendo habitual, y también Mérida Lúdica, con el que el consorcio tiene también mucho que ver. Sí, indudablemente, o sea, todo el eje del turismo en Mérida, huelga decirlo, es su excelente patrimonio, patrimonio de la humanidad, como todos sabemos, y todas las actividades que ha presentado el Ayuntamiento, en este caso en FITUR, pues van vinculadas a ese uso del patrimonio que es nuestro leitmotiv, ¿no? Entonces, en Mérida Lúdica, obviamente, el emblema fundamental es recordar, rememorar esa Mérida romana, con la reutilización de estos espacios, como bien se decía en FITUR. Nosotros no necesitamos montar escenarios porque los escenarios ya los tenemos y muy reales y de la época. La Semana Santa, que evidentemente también es un evento de primer nivel, este año declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, cuyo leitmotiv también, cuyo elemento también importante, aparte ya del elemento litúrgico, religioso y demás, es la reutilización que se hace de esos monumentos romanos, como bien decían también, coetáneos a la vida del principal protagonista del cristianismo, que es Jesús, y todas estas actividades que se van planteando precisamente para el Festival Internacional, el Festival de Teatro, el Stone, etcétera, en fin, todo este tipo de usos que se dan a los monumentos y, como digo, que lógicamente lo principal es nuestro patrimonio, claro. Hay muchas actuaciones que se van a realizar, que ya se han anunciado para este año, para este ejercicio 2019, pero nos vamos a remontar a la más cercana, a la de que justamente se ha anunciado esta mañana, que aunque el consorcio no pone físicamente el dinero, pero sí tiene que ver y mucho con el mismo, porque el puente romano se va a iluminar con una dotación económica de 215.000 euros, en el que el 60% lo pone Red Eléctrica Española y el resto, 55.000 euros, el Ayuntamiento de Mérida. Va a ser una iluminación multicolor, no sé si se llama así, LED. Sí, bueno, yo técnicamente, indudablemente, eso ya lo tendrán que decir los responsables, en este caso el Ayuntamiento y los técnicos de iluminación, cuando presenten el proyecto en el consorcio. Lo que sí tengo que decir al respecto, que bueno, el Ayuntamiento de Mérida, desde que inició esta nueva legislatura, e indudablemente con el consorcio, sabíamos que uno de los problemas que tenía Mérida, que es evidente, es la falta de iluminación de nuestros monumentos, ¿no? Cosa que no es aceptable. Hay que entender que no es aceptable y por eso no había que hablar, sino ponerse en marcha e intentar solucionarlo. Se ha alargado más del tiempo que nos hubiera querido, pero bueno, lógicamente esta noticia que ha presentado el alcalde es una magnífica noticia. Nosotros lógicamente sabíamos de las gestiones que se estaban haciendo. También todos sabemos los problemas de iluminación del Acueducto de los Milagros, de la Alcazaba, que eso ya se resolvió con el Ayuntamiento, ya se licitó el proyecto, un proyecto encabezado por el propio Ayuntamiento de Mérida y con la cofinanciación del consorcio, como ya también se dijo en ese momento, y se trata de actuaciones que son totalmente necesarias, que no se entendían en una ciudad patrimonio de la humanidad, porque hay que decirlo así, y como digo, que el Ayuntamiento y las administraciones, en este caso el consorcio, pues nos pusimos a trabajar. Nos hubiera gustado, como digo, haberlo hecho un poquito antes, pero creo que lógicamente hay que alegrarse por esta noticia. Esas actuaciones son las del el lienzo de la Alcazaba, ¿no? El Acueducto de los Milagros, sí, y el Templo de Diana, no sé si entra o no. En el proyecto financiado a través de la estrategia DUSI entra lo que es el Acueducto de los Milagros y lo que es el lienzo y el dique de la Alcazaba. Lo que es el Templo de Diana, que nunca, por desgracia, no ha estado iluminado, ahora está un poquito iluminado, pero no suficientemente, eso lo va a acometer directamente Porque hasta ahora digamos que el Templo de Diana tiene una iluminación temporal. Efectivamente, vamos a dejarlo así. Pasamos de no tener ningún tipo de iluminación a tener una iluminación temporal y ahora vamos a acometer, ya tenemos el proyecto y demás, pero eso ya directamente desde el consorcio, lo que es la iluminación monumental del Templo de Diana, claro. Entre los proyectos que se van a ejecutar este año y que fueron ya el año pasado anunciados, destaca también la Casa del Anfiteatro. Ya ha empezado la ejecución, sí, se está realizando. Sí, la obra ya empezó, o sea, ya está licitada, aunque todavía la gente no ve por allí obra, pero la obra ya se licitó y seguimos manteniendo los plazos que hablábamos, que en torno a abril, mayo, para que se pueda abrir.
un gran esfuerzo que hizo el consorcio, porque estamos hablando de un proyecto de más de 500.000 euros, financiado exclusivamente por el consorcio. Ahí en la presentación dijimos que agradecemos a todos y a cada uno de los visitantes que pagan una entrada, porque gracias a ellos se puede financiar este proyecto totalmente necesario, porque entendemos que no es admisible que la Casa del Anfiteatro esté cerrada desde el año 2009, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto está en marcha. Bueno, Irene, que también tiene cosas que preguntar. Bueno, yo la primera cosa que quiero preguntar, porque como emeritense creo que a todos nos preocupa mucho, es el tema del vandalismo. Sé que ha habido actuaciones, porque obviamente voy siguiendo la actualidad, pero se hacen un poco insuficientes, ¿no? Se hacen insuficientes de cara a que seguimos viendo vandalismo. Entonces, si no sé, desde Mérida tenemos pensado actuar desde más lugares para que eso no suceda, o poner otro tipo de vigilancia, de protección, o cómo el consorcio de Mérida, cómo lleva este tema, cómo lo planea. Bueno, yo creo que el vandalismo es un problema social. Evidentemente el patrimonio también se ve afectado por ese vandalismo. En el caso de Mérida, el vandalismo lo sufrimos, lo que es el mobiliario urbano en general, y lo sufrimos desgraciadamente también en algo mucho más grave, que es el patrimonio, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos dicho que hay dos vías para solucionar ese problema, sabiendo de la complejidad del problema, ¿eh? Nadie tiene la varita mágica para resolverlo. Nosotros lo entendemos que desde la educación, empezando con los niños, la cantidad de talleres, ese proyecto magnífico que es la Escuela Doctor Monumento, para intentar concienciar a los más pequeños que sientan ese patrimonio como suyo, para cuando sean un poquito más mayores, pues eso, ayuden a no alterar ese patrimonio, ¿no? Y luego también, indudablemente, es importante en la firmeza de la ley. O sea, la ley en ese sentido es muy taxativa, y entonces lo que hay que hacer es aplicar estrictamente la ley si alguien comete un delito contra el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos partidarios, evidentemente, de fomentar la vía educativa, pero también de aplicar las penas que haya que aplicar y que estén en vigor, ¿no? Y en ese sentido lo hacemos. Medidas, pues indudablemente, como digo, está la educativa. Yo ya planteé en su momento que era partidario, evidentemente, de poner cámaras en algunos sitios que lógicamente, que minimicen el impacto. Estamos también trabajando en ese sentido. Por eso digo que ya el día que las pongamos ya las anunciaremos, pero estamos trabajando, no hay fecha concreta para eso, pero es un problema complejo, que se escapa, por supuesto, del tema patrimonial. Pues a mí me agrada que digas que vais a poner cámaras, porque es algo con la que los políticos normalmente no están de acuerdo, y no sé por qué, para preservar el patrimonio. Sí, no, claro, evidentemente cámaras cumpliendo todas las normas y toda la legislación vigente que haya en ese sentido, ¿no? Creemos que es necesario, o sea, como yo siempre digo, una persona normal no tiene que esconderse absolutamente de nada, ¿no? Efectivamente. No hay que darle más vueltas, vamos. Ahí esté realizando también una labor importante, incluso con talleres dirigidos a escolares, el propio programa de Adopta un Monumento. Es importante para que desde pequeño, pues los niños emeritenses aprendan a valorar lo que tienen. Sí, yo creo, por ejemplo, el programa Adopta un Monumento creo que es un ejemplo a seguir. De hecho, creo que es exportable, y Mérida en ese sentido encabezó este proyecto, que sale evidentemente desde las administraciones, en este caso el Ayuntamiento, el Consorcio y el Centro de Profesores, pero que los protagonistas principales, hay que decirlo así, son los alumnos, los profesores y los padres de esos alumnos, que solo hay que ver la satisfacción con la que acometen este tipo de proyectos, que, como digo, sienten, que creo que es la clave de todo. Ese monumento que está adoptando cada colegio lo sienten como suyo, y desde el momento que lo están sintiendo como suyo, por lo menos impiden que alguien haga algún tipo de fechoría sobre ellos, ¿no? Ese problema que hay siempre entre distinguir lo público y lo privado, parece que lo público no es de nadie, pues hay que ir sembrando esa semillita, que lo público es de todo y le cuesta dinero a todos los ciudadanos cada vez que pasan este tipo de cuestiones, ¿no? Es importante. Ana. Bueno, si me permite, yo voy a empezar con dos preguntas. El miércoles pasaba por la calle Holguín y veía ya que se han hecho trabajos de limpieza en los dos solares del Foro Provincial. ¿Esos trabajos de limpieza van a tener continuidad con otros trabajos, o va a pasar como pasa muchas veces, que limpiamos un solar, lo abandonamos durante meses y luego volvemos a él? Esa sería una pregunta. Y la segunda es que me gustaría
que nos comentaras en qué situación o qué pasos está dando el consorcio junto con el ayuntamiento respecto al templo de la calle Viñeros y el Corralón de los Blanes. Bueno, Holguín no estamos limpiando, estamos excavando. O sea, eso también porque fue... Se ve muy sí, sí, no, sí, porque respecto a cómo estaba. Porque el primer paso en una excavación siempre es limpiar. Es un proyecto que ya también está adjudicado, es un proyecto que se ofertó a los socios mecenas, que votaron dentro de los 3 proyectos que ofreció el consorcio, pues los socios mecenas, a las que desde aquí aprovecho lógicamente para agradecer la labor que hacen. Se aprobó la adecuación de ese entorno. Nosotros siempre hemos dicho que todas las actuaciones que estamos haciendo están encaminadas a mejorar la imagen patrimonial de la ciudad de Mérida, que al final redunde en una mayor oferta turística y que al final redunde en un mayor trabajo para todos los emeritenses, que se trata en el fondo de eso, ¿no? Entonces se licitó ese proyecto, ya hay una empresa que ya se adjudicó por un presupuesto X, salió la oferta en la plataforma de contratación pública, y el paso previo es excavar vamos a excavar una cosa muy somera, porque lo que se va a hacer es adecentar las medianeras, utilizar recursos museográficos para explicar aquello, la gente que pueda acceder al sitio con toda la seguridad y con todas las garantías posibles, porque estamos hablando de la calle Holguín, una zona muy estrecha que pasan coches, y iluminarlo, en fin, lo que es adecentar un poco ese espacio que actualmente tiene una imagen, claro, que tiene una imagen totalmente deplorable, ¿no? Perdón, perdón. La segunda pregunta. Sí, perdón. Y en Viñeros, para que la gente lo sepa, en Viñeros número 17, además los cabellos, o sea que eso le tengo, aparte de la responsabilidad como director del consorcio, le tengo ese aprecio personal. Bueno, los restos que salieron fueron impresionantes, los restos de un templo romano. Para que la gente se ubique, sería similar más o menos lo que se conserva al templo de la calle Holguín, que habría que integrar, pero es propiedad privada. Entonces, bueno, la complejidad de adquirir este tipo de cuestiones, pero bueno, yo sé que el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura, en este caso, a Igualdad, se están haciendo gestiones para poder adquirir ese solar, porque todos tenemos claro que ese solar debe ser público y se debe abrir y aumentar la oferta turística y patrimonial de la ciudad. Y en el caso de Blanes, la problemática es un poquito más compleja, porque estamos hablando de un solar enorme, también de propiedad privada, que tuvo las dificultades de la crisis que tuvimos. Entonces, bueno, pero también es un espacio patrimonial de primera magnitud, que a nosotros ahora, a fecha de hoy, lo que nos preocupa es la preservación de los restos arqueológicos que salieron allí. ¿Pasitos administrativos se están dando? Sí, sí han tenido, o sea, sobre todo, por ejemplo, con el tema de Viñeros, sí hemos tenido ya conversaciones y demás, pero todo es excesivamente lento, también hay que decirlo así, pero deben pasar, por lo menos Viñeros está claro que debe pasar a manos públicas. Yo tengo la impresión, no sé si es así, de que este año 2019, con los proyectos que ahora repasaremos también que se van a realizar, esos que estás comentando, se está haciendo un esfuerzo realmente importante, un esfuerzo inversor importante en patrimonio. ¿Es así? Sí, no, bueno, de hecho nosotros todo esto está plasmado, como digo, yo soy de los que opina que hay que hacer y no decir. O sea, está plasmado evidentemente en el plan de actuaciones que aprobó el Consejo Rector, y como digo, todas las actuaciones que hemos ido haciendo a lo largo del 2018 y las que queremos hacer a lo largo del 2019 tienen que redundar, como siempre digo, en mejorar la imagen patrimonial, que es totalmente deficiente de algunos restos arqueológicos que se excavaron en su momento y pasaron al olvido, por desgracia, pero por eso hablamos de la apertura de la casa del anfiteatro. Se va a habilitar la casa romana de la Alcazaba para que la gente pueda tener una visión cenital con accesibilidad para personas con movilidad, para que puedan por lo menos ver aquello mínimamente. El templo que hemos dicho de la calle Holguín, vamos a condicionar lo que es la Alcazaba, porque queremos darle un uso cultural y poder fomentar el tema de las visitas nocturnas. Vamos a renovar lo que es el centro de interpretación de la Basílica de Santa Eulalia, un lugar muy emblemático para los emeritenses, pero que ya sea, por desgracia, eso se inauguró en el año 1991 y ya ha quedado soleto. Vamos a renovar también lo que es la Casa del Mitreo con la zona de los columbarios. En fin, lo que le estamos haciendo es un lavado de cara con presupuestos modestos, porque tampoco podemos de momento afrontar ciertas cuestiones, para precisamente hacerle
entendemos nosotros, decente lavado de cara para mejorar la imagen que tienen los monumentos dentro de todos los visitantes, ¿no? Afrontar también proyectos en el teatro que creemos que merecen, proyectos de conservación, pero proyectos también de adecuación a la visita, porque la visita al teatro también entendemos que estaba un poco desfasada, ¿no? Entonces, bueno, todo va encaminado precisamente a eso, ¿no? A mejorar esa imagen que actualmente es deficiente. Abel. A ver, en primer lugar, yo quería decir que yo creo que el consorcio se merece desde ya el reconocimiento de los ciudadanos de Mérida. Es decir, es curioso como cuando se habla del consorcio, bueno, en conversaciones informales, uno va a hacer una obra o va a hacer cualquier cosa y dice, bueno, a ver si vienen los del consorcio. Es decir, es como si fueran de momento, es decir, sí, los malos de la película, ¿no? Yo creo que esta ciudad tiene que concienciarse de que, lógicamente, gracias a tener un organismo como ese, es decir, hay cosas o barbaridades que no se hacen. Hay una pregunta que el otro día me comentaba un turista que bajó del tren, el tren turístico, pasaba por la calle, por la Plaza Santo Domingo, y me dijo, ¿me podría usted...? Esperaba yo con esa pregunta. Sí, bueno, me dijo, ¿me podría usted decir por qué siempre tenemos que ver a Micifú cuando venimos a Mérida? Micifú era un gato de los que están debajo de la fachada del conventual, y lógicamente a mí me sigue pareciendo, no sabía qué explicación darle, por qué los gatos están ahí. Es decir, y que la gente les vaya a echar de comer y que nadie, absolutamente nadie, pueda hacer nada en contra. Es decir, bueno, estamos hablando un poco como lo de los árboles, si vamos a quitarlos o no, pero de alguna manera yo creo que también a veces ese tipo de cosas que llenan nuestra ciudad deberían acometerse de alguna forma. Bueno, yo lo primero agradecerte tus palabras hacia el consorcio. Yo creo, siempre lo hemos dicho, yo creo que el consorcio ha sido, es y será bueno para la ciudad de Mérida. Entendemos que en ese bueno hay cuestiones que lógicamente afectan mucho a la ciudadanía, y esa crítica de que me van a quitar la casa, que vienen los de Bellas Artes, para algunos seguimos siendo todavía los de Bellas Artes, y Bellas Artes ya pasó hace décadas, pero seguimos siendo, para gente incluso joven, no estoy hablando de gente mayor, seguimos siendo los de Bellas Artes, pero bueno, forma parte de nuestro vivir cotidiano y lo aceptamos como tal, pero tenemos muy claro, y creo que la gente de Mérida debería tener muy claro que el modelo de gestión que se hace en Mérida a través del consorcio es un ejemplo a seguir es único y es un ejemplo a seguir en muchas ciudades que tienen esta particularidad, teniendo claro que el consorcio está gracias a las administraciones públicas que decidieron, sean del signo político que fueran, decidieron, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, el Ministerio, la Diputación de Badajoz, decidieron que Mérida tenía que funcionar así. O sea, que todo esto es gracias al compromiso por defender el patrimonio de esas administraciones públicas y como tal hay que decirlo. Con respecto a ese tipo de detalles, pues indudablemente hay que cuidarlo. En una ciudad que tiene que vivir de su patrimonio y demás, hay que cuidar esos pequeños detalles de lo que tú has comentado del tema de los gatos. ¿Por qué están los gatos en sitio? Pues porque están abandonados. Vamos, eso ya te lo podría explicar mejor un biólogo, que yo no lo soy, pero lo que hay que hacer, había gatos en el templo de Diana, se intervino en el templo de Diana y los gatos se fueron a otro sitio. Pues en este sitio es exactamente... Ahora hay gatos en la casa del anfiteatro, pues entendemos que cuando se adecue a la visita, pues los gatos irán a otro sitio. Pero claro, este tipo de actuaciones ya, con el tema de las colonias de gatos, etcétera, yo creo que ya le compete al ayuntamiento y me consta que están trabajando en ese sentido, claro. Y una última cosa, y es la importancia que tiene el hecho de las entradas que se venden para entrar a los monumentos, porque a veces da la sensación de que todo patrimonio público, eso ya es público y nadie tiene que aportar. El hecho de que tú hayas dicho que con recursos propios se pueden ejecutar o hacer actuaciones en el patrimonio, quiere decir que es tremendamente importante el hecho de las recaudaciones que se hacen de las entradas, que en otros sitios pues uno va a una catedral que acaba de rehabilitar la comunidad autónoma de no sé qué y tienes que pagar la entrada y podríamos decir, oiga, si esto lo acaba de rehabilitar yo qué sé, cualquier administración, ¿no? Me parece que eso es tremendamente importante, el hecho de que la gente visualice el hecho de que cada entrada que se paga para entrar en un monumento
repercute, lógicamente, en el propio monumento. Sí, indudablemente no, o sea, la solución al patrimonio como en todo es tener recursos económicos, o sea, eso es evidente. Sabemos y nos gustaría que hubiera otro tipo de recursos, pero también somos conscientes, y hay que decirlo así, de las dificultades que tienen todas las administraciones. Vamos, yo estoy convencido que todos los responsables políticos les encantaría poder invertir en este tipo de cuestiones. Como no es así, pues por eso hay que poner en valor lo que tú bien comentas con el tema, porque la gente tiene que tener en cuenta que todo ese dinero, como administración pública transparente que es el consorcio, tiene que tener en cuenta que va destinada precisamente a todo, hasta el último euro, va destinada evidentemente a pagar la plantilla de los 100 y pico trabajadores que somos ahora en el consorcio, y destinada a proteger ese patrimonio y ponerlo en valor. O sea, que la gente en ese sentido lo tiene que tener claro, que no es el hecho simplemente de disfrutar de un monumento, sino que gracias a esa taquilla está contribuyendo a mejorar el patrimonio de esta ciudad, ¿no? Félix, ahora que hablas de taquilla, ya lo ha sacado Abel, hace un par de semanas aquí, precisamente en esta picota, ¿no?, en la de los jueves, Miguel Ángel Herrera se hizo eco de una reivindicación de los trabajadores de la empresa que tienen adjudicadas la explotación de las taquillas, y dicen que de los 4 euros que el consorcio paga a esa empresa por hora, creo, a los taquilleros, estos solamente reciben 2, y hablan de condiciones laborales de penuria económica. Lo escuché, sí. Lo escuché. Y, a ver, hay que dejar una cosa bien clara. El servicio de taquilleros y vigilantes y limpieza del consorcio es público. O sea, eso no tiene ningún tipo de discusión. Los que se encargan de eso, vamos, todo el mundo, invito a todo el mundo a que pase por las taquillas y demás, son trabajadores del consorcio. ¿Son propios? Sí, son propios. Ahora bien, evidentemente estamos hablando de que el consorcio, sobre todo en verano, abre de 9 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido, con lo que se necesita los correturnos y demás, se necesita lógicamente cubrir esa demanda que lógicamente el trabajador del consorcio no puede hacer. Nos encantaría poder contratar públicamente a esos trabajadores para que cubrieran esos correturnos, pero bueno, hay una ley de un tal señor Montoro que nos impide lo que nos impide. Nos encantaría que fuera de otra forma y por desgracia nos tenemos que adaptar a la realidad. Entonces se hizo una licitación pública también, que el documento es público, que todo el mundo que quiera puede acceder, una empresa para cubrir esos servicios como digo, de correturno de los trabajadores titulares del consorcio, que son trabajadores del consorcio, ¿no? Entonces, bueno, se hizo y bueno, y funciona. Nosotros no hemos tenido, son trabajadores de la empresa, nosotros no hemos tenido ningún tipo ni de queja ni de reclamación. Las cifras que se están barajando no son reales. De hecho, nosotros incluso subimos la oferta a esa empresa para que repercutiera en los trabajadores. Los trabajadores, eso lógicamente están supervisados por los propios trabajadores del consorcio para que sigan las pautas que sigue el consorcio, y en ese sentido total claridad y transparencia, vamos. Pero vamos, aspira a que sean todos los turnos, claro, se cubran con lo ideal. De hecho, nosotros desde que entramos, las bajas no se cubrían las bajas de... Nosotros hacemos todo lo que nos permite la ley dentro de lo público. Hasta que entramos nosotros no se cubrían las vacaciones, bajas de los trabajadores. Hay un trabajador que lógicamente está en su derecho, coge su mes de vacaciones o se da de baja, y nosotros lo que hacemos, porque nos lo permite la ley, es cubrir esa baja con un contratado por parte del consorcio, con el tema de las bolsas que hay y demás, ¿no? Pero eso sigue siendo insuficiente para cubrir todo el tramo horario que tenemos, porque claro, la otra solución sería limitar el uso del horario de los monumentos, cosa que todo el mundo entendemos que es una auténtica barbaridad, ¿no? Ciertamente. Irene. Bueno, eso de los gatos, que es una cosa que con el templo de Diana, bueno, se hizo raro, pero bueno, ahora hay asociaciones que están un poco más vigilantes y no creo que se haga como se hizo la otra vez, que hubo bastantes quejas y hubo un proceso ahí un poco raro con los animalicos. Pero ahora sí que hay asociaciones que además nosotras participamos con ellas desde Podemos en la redacción de la ordenanza, y dentro de la ordenanza ya está un poco más regulado todo ese tipo de captación, de esterilización y todo eso, y lo cual hay que darle también las gracias a estas asociaciones animalistas que también en ese sentido se preocupan tanto por el bienestar animal como por la conservación de
del patrimonio, pero bueno, eso era un poco por lo que se había dicho antes. A mí sí que me gustaría preguntarte, bueno, y ya lo hemos hablado otras veces, entonces, ¿qué gestiones estáis haciendo desde el consorcio con Industria para que agilicen todo el tema para entrar en la casa nueva del Templo de Diana, ya que las personas con discapacidad no pueden acceder todavía? De hecho, yo estoy deseando que ese momento llegue porque llevamos como un año esperando para poder visitarla y no sé si se están haciendo trámites para agilizar. La entrada al Palacio de los Corvos, que ahora recientemente se ha inaugurado. Sí, porque es verdad que bueno, yo entiendo que las burocracias muy lentas, pero a lo mejor pues desde la dirección del consorcio se puede presionar. Y luego sobre el tema de la accesibilidad, que sé que hace poco ha salido la licitación, ¿cómo se van a arreglar esos problemas que hasta ahora hay para entrar en el consorcio? Porque sabemos que se va a hacer la obra y eso está muy bien, pero al final también reside en la dignidad de las personas que puedan entrar por la entrada principal y unas cuestiones que yo creo que solo es importante para una parte de la población, pero si estamos concienciados debe ser para todas. Y bueno, tengo más preguntas, pero luego. Bueno, vale. Yo no voy a retirar el tema de los gatos porque creo que no me compete, sí, entonces no creo que no me compete. Lo del templo de Diana se resolvió de otra forma, pero bueno, yo creo que ahora no procede, no pasó absolutamente nada con los gatos en el templo de Diana, lo digo porque también estaba allí, no pasó absolutamente nada, pero bueno, con el tema de la accesibilidad, nosotros, como tú bien dices, es una cuestión de voluntad y nosotros creemos en la accesibilidad universal, de hecho todos los proyectos que acomete el consorcio, una de las cosas que ni se plantea es que la gente, toda la gente, porque hace poco acudí a un encuentro del Grupo de Ciudades Patrimonio y decía un técnico en accesibilidad que el patrimonio de la humanidad debe ser para toda la humanidad, para todas, los que tengan problemas de movilidad y los que no lo tengan. Indudablemente muchas veces choca con el tema del tema patrimonial. En el tema del templo de Diana había un problema de un elevador, hay un problema técnico de falta de homologación y demás que se está intentando resolver. O sea, ese problema existe ahí. En el tema de la sede del consorcio, prueba evidente que creemos en la accesibilidad universal, no es que se va a empezar, es que se está acabando ya el ascensor que había para que la gente pueda acceder con total libertad a un edificio histórico que tiene su complejidad. O sea, no estamos hablando de un edificio, estamos intentando adaptar esa accesibilidad a cuestiones de tipo patrimoniales. Y la planta baja del edificio es que tiene accesibilidad. Si yo he tenido estas conversaciones muchas veces con la fuente de información y se lo he trasladado, porque claro, lo ideal sería acceder por la puerta principal, pero es que tiene muchos problemas de adecuación, porque bueno, los edificios antiguos en Mérida, por desgracia, nadie pensaba en este tipo de personas con movilidad y adecuarlos ahora mismo pues es complicado. O sea, plantear una rampa en la entrada principal, habría que irse al Colegio Trajano para que cumpliera la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la accesibilidad que se puede hacer por Santa Clara y estamos haciendo, porque creemos precisamente en esa accesibilidad universal, estamos haciendo el elevador que estamos haciendo para la planta de arriba, que en cuestión de 15 días, un mes, estará concluido, vamos. Félix, tengo entendido de que el consorcio tiene almacenadas muchas piezas. ¿Se podrán exhibir algún día? El consorcio, a ver, evidentemente todos los materiales arqueológicos que salen en todas las excavaciones que se hacen en Mérida van a un almacén que tiene el consorcio, donde bueno, se hace el procedimiento habitual, se siglan, se inventarian, se catalogan, etcétera, etcétera. Muchas de esas piezas, las piezas digamos más atractivas, se hizo un convenio hace varios años con el Museo Nacional de Arte Romano, que están cedidas en el propio museo. Algunas de ellas están expuestas y otras están en los almacenes del Museo Nacional de Arte Romano, que lógicamente, hombre, yo preferiría que estuvieran en los almacenes del consorcio para estar allí, ¿no? Pero lo ideal, yo siempre he dicho que a esta ciudad, más allá del Museo Nacional de Arte Romano, que esperemos que se amplíe pronto, el Museo Nacional de Arte Visigodo, creo que a esta ciudad un museo que realmente le hace falta es el Museo de Historia de la ciudad, que cierre, además que tenga un componente de museo moderno para que se gestione bien también el tema de tratamiento de materiales y demás, que cierre precisamente el ciclo, porque claro, tenemos muchos materiales de época romana, pero seguimos teniendo muchos materiales de época visigoda, de época musulmana, de época cristiana, o sea,
la presencia del tren en el siglo XIX en Mérida, o sea, que hay muchas cosas para contar una historia muy bonita de la ciudad en ese museo, ¿no? Claro, pero eso es un anhelo, ahora de momento no, es difícil, Ana, ¿te gustaría? Sí. Pero hay que esperar. Estábamos hablando antes de lo que supone para el consorcio lo recaudado en taquilla, lo que supone para la ciudad de Mérida. Te hago una reflexión. Yo he hecho en falta aquí en Mérida, en todo lo relacionado con lo monumental, el patrocinio de grandes empresas. No sé si tú también vas por ahí. Y por otro lado, y respecto a lo que comentabas del Museo Visigodo, de la Mérida cristiana, los datos de turismo religioso, los primeros datos que se han dado son bastante buenos, a mi entender. Tú no los valorarás ahora, pero se va a por lo menos estudiar la posibilidad de hacer otras incorporaciones a la Basílica de Santa Eulalia, a la Concatedral de Santa María. Entiendo que como edificios religiosos modernos, actuales, hay poco más que rascar, pero sí a lo mejor otro tipo de edificios de tipo religioso de otras épocas. En concreto, ya no me refiero a la romana porque no tendría nada que ver, aunque sean edificios también religiosos, pero sí a la época visigoda, a la época cristiana. A la primera pregunta, a mí también me gustaría que la iniciativa privada, las grandes empresas, pues lógicamente intervinieran en la conservación del patrimonio, que como siempre decimos es responsabilidad de todos. Intentos se han hecho y se siguen haciendo, o sea, se tira muchas veces la calle a ver si alguien pica y seguimos intentándolo y alguna cosa se consigue, no lo que nos gustaría, pero se consigue. ¿Le estaría aplicable lo que se ha hecho al 25 aniversario de Sí, efectivamente. Estamos incluso si se invierte en patrimonio más allá de ese acontecimiento de excepcional interés público, tiene también exenciones fiscales, que de hecho nosotros hemos mandado cartas a los grandes directivos de este país precisamente comentándole esas exenciones fiscales y algunos te contestan ligeramente, otros tampoco no te contestan, ¿no? Respecto al tema del turismo religioso, indudablemente esto es una iniciativa que lógicamente el consorcio apoyó desde el primer momento. Esto es una iniciativa del Ayuntamiento, de la Delegación de Turismo, que verdaderamente fue el que motivó esa iniciativa, muy bien acogida y gracias al apoyo que tuvieron. Hay que hablar de la Basílica de Santa Eulalia, de Juan, que el hombre tuvo una actuación muy activa, y por supuesto también de la Concatedral de Santa María. Y nosotros siempre, desde el punto de vista del consorcio, siempre lo decíamos, es que nosotros no necesitamos, nosotros no es el consorcio, sino Mérida no necesita inventarse nada para vender un producto, es que solo tiene que contar la realidad que tuvo. Y la realidad que tuvo es muy sencilla, Mérida fue la cuna del cristianismo en Hispania, eso no tiene discusión. O sea, los restos más antiguos documentados están precisamente porque era la capital de la Hispania de entonces. Santa Eulalia tuvo la repercusión internacional de aquella época que tuvo precisamente porque era una mártir que era de la capital. O sea, tenemos una serie de elementos religiosos con dos edificios señeros que pueden ser más o menos bonitos, porque la concatedral de Santa María, alguien a lo mejor que venga de fuera con ese nombre de la concatedral puede entender que es la Catedral de Burgos, y no es la Catedral de Burgos. Pero debajo, ese edificio tiene una historia que no lo tiene la Catedral de Burgos. Y la Basílica de Santa Eulalia, o sea, es evidente la historia que tiene de la superposición de la cripta con la iglesia actual, ¿no? Entonces, lógicamente, ese tipo de cuestiones hay que potenciarlas. Nosotros tenemos un espacio con mucha significancia desde el punto de vista religioso, que es la Sala de Cumano, con esa Domus Ecclesia supuestamente del siglo III, donde las primeras comunidades cristianas rezaban allí. O sea, eso está atestiguado. Tenemos el problema de accesibilidad y demás, porque están reutilizando un aljibe romano de una casa, ¿no? O sea, pero la idea nuestra, en colaboración, nosotros colaborando con el ayuntamiento y con en este caso las instituciones religiosas, creo que hay que seguir explotando, si se me permite esta expresión, explotando el tema del turismo religioso, porque realmente lo tenemos. No hay que inventarse santos ni ningún tipo de historia, porque la historia de Mérida lo dice, ¿no? Y hablando de turismo, precisamente hemos conocido que se han incrementado el número de visitantes que han pasado por las taquillas del consorcio en 6,28% en 2018 con respecto al año anterior, 2017. Y además, lo bueno que tiene esta contabilidad es que se puede contabilizar el turismo. Yo sé que existe una rivalidad con Cáceres por a ver quién tiene o recibe más visitantes, ¿no? Lo bueno que tiene Mérida es que se puede cuantificar
porque pagan y pasan por taquilla, ¿no? ¿Cómo crees tú que será este 2019? No sé si tenéis previsiones de nosotros, en este sentido. Nosotros, indudablemente, esos 427.000 turistas que han visitado, como tú bien dices, es un dato totalmente objetivo. Y ese dato objetivo te dice que Mérida es la ciudad más visitada de Extremadura. O sea, eso no tiene discusión, no tiene discusión. Aunque en otros sitios pongan cámaras para cuantificarlo. Yo ahí ya no opino. Sinceramente, permíteme que no opine sobre eso. Tenemos un dato totalmente objetivo y cuantitativo. Luego ya cada uno que lo cocine, ahora que están de moda este tipo de cuestiones, cada uno que lo cocine como quiera, pero ese dato no tiene discusión. No tiene discusión y es una gran noticia para Mérida, porque en el fondo estamos hablando de Mérida, no estamos hablando ni del consorcio ni del ayuntamiento. Es una buena noticia para Mérida y para la riqueza de los emeritenses, ¿no? Y de los extremeños. Y de los extremeños como capital se queda fuera como capital autonómica que somos. Y la otra pregunta, perdona, que se me había... No, las previsiones. Las previsiones para este año 2019. No, las previsiones, nosotros indudablemente, como cuando hacemos un presupuesto, lógicamente tiene que ser estimativo. Nosotros las previsiones que hacemos siempre son muy prudentes, porque entendemos que estamos ya, este año hemos batido el récord. El año pasado ya fueron unos datos excepcionales, porque es el 6, y pico % más respecto a algo que fue ya excepcional, ¿no? Con 401.000 visitantes. Entonces nosotros las estimaciones siempre las barajamos en torno a esa cantidad, pero lógicamente vamos a hacer esfuerzos para que aumenten, porque creo que la capacidad de carga de Mérida, lo bueno que tiene Mérida es que tiene un patrimonio muy disperso por toda la ciudad. Entonces, por tanto, la capacidad de carga que tiene de turistas pues todavía es mayor, claro. Y todo esto sin tren. Sin tren. El día que tengamos un tren y puedan venir más extranjeros, que por cierto hemos conocido los datos de la Dirección General de Turismo, que han aumentado un 14% durante el 2018 el número de extranjeros que han pernoctado en Extremadura. Imaginaos desde Madrid hasta aquí hacer un corredor, el número de visitantes que se puede aún incrementar más a la ciudad de Mérida. Abel. Bien, a mí me parece los datos que se daban ayer del tema del tren y sobre todo el diversificar tren de alta velocidad por un sitio y tren convencional para mercancías por otro, me parece, como tú decías al principio, una buena noticia, y no tengamos miedo al lobo, ¿no? Lo que pasa es que ha venido tantas veces que ha sido el problema. Pero el lobo es muy amigo de Caperucita, y te recuerdo una novela, por si la quieres leer, Caperucita en Manhattan, que te abriría bastante los ojos, ¿no? En ese sentido. Si quien tiene que abrirse al Ministerio de Fomento. Ya, sí, yo lo digo porque hombre, es de una escritora de años ya pasados, ¿no? Y que también aquí necesitamos de vez en cuando alguna Caperucita en Manhattan, ¿vale? En Mérida, digamos, ¿no? O en Extremadura. Yo creo que es buena noticia. Lo es, indudablemente, y ojalá, ya digo, se vayan ejecutando todas y podamos contar precisamente con ese medio de transporte tan importante y fundamental, ¿no? Como es el tren, que aquí en Extremadura pues ha estado desaparecido desde hace ya varias décadas. No tiene nada que ver con el consorcio, pero quiero pulsar también, o que pulses la opinión acerca del Museo Visigodo y la eliminación de la partida presupuestaria, que además lo dijo el alcalde en declaraciones a esta casa. Que no pusieran nada, porque si no había intención de hacer nada, mejor que no aparezcan los presupuestos, y cuando se haga de una forma ya certera, con un presupuesto que cubra la redacción del proyecto. Sí, bueno, sobre el tren también, sí. Lógicamente, como ciudadano extremeño que soy, también tengo opinión, que indudablemente, que como tú bien has comentado, que lo que hay que hacer es hacer y no hablar, o sea que ya no... Creo que ese tema no hay que tocar. Sí decir, hombre, me encantaría que los ingenieros que establecen las redes de comunicación en el territorio español tomaran como ejemplo lo que hacían los romanos, porque Mérida, precisamente por eso está aquí, porque era un nudo de comunicaciones natural, estratégico, por tanto, eso, que aprendan un poco de los ingenieros romanos, los que plantean este tipo de recorridos y demás. Y respecto al Museo Visigodo, obviamente, como a cualquier emeritense, nos encantaría que hubiera presupuesto, pero para ejecutar, no para ponerlo en un papelito, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, desde el Ministerio, la prioridad, con todos los problemas que está habiendo, es la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano. Entiendo yo que cuando resuelvan ese problema, ojalá pudieran hacer las dos cosas a la vez, pero entiendo yo que cuando resuelvan ese problema, que es el que tienen encima de la mesa, pues le destinen presupuesto al Museo Visigodo, pero como digo, un presupuesto real. Poner 60.000 euros o poner 70.000 no soluciona absolutamente nada, ¿no? Es un poco
lavado de imagen, ¿no? Pero bueno, primero que resuelvan la ampliación del Museo Nacional e inmediatamente después... Es importante, son 2 millones de euros. Claro, y inmediatamente después que hagan el Museo Visigodo, ojalá se pudieran hacer las dos cosas a la vez. Oye, ¿y las relaciones con el museo cómo son? Buenas, o sea, sí, o sea, a ver, yo en este caso a Trinidad Nogales la conozco hace muchos años, a Chema por supuesto que también, con Chema llevarse mal es casi imposible, o sea que en ese sentido no hay ningún problema, y como siempre hemos dicho, es que Mérida, más allá de cuestiones y demás de personalidades y este tipo de cuestiones, Mérida, su yacimiento arqueológico es tan grande que cabemos todos. O sea, cabe el Consorcio de la Ciudad Monumental, cabe el Museo Nacional desde su óptica, cabe el Instituto de Arqueología, o sea que en ese sentido es tan grande y hay tan terreno para todos que estamos obligados a entendernos, claro. Irene. Y eso es súper importante, entenderse entre las diferentes administraciones. En ese sentido, yo sí que, y lo hemos visto durante los últimos años, aunque es verdad que este último año se ha corregido un poco más, tanto la estacionalidad como el tema de las pernoctaciones, que en Mérida pues sabemos que siempre es un tema que está un poco de capa caída, ¿no? Que son más visitas así un poco rápidas o muy de fin de semana. En ese sentido, el consorcio tiene poco que hacer, por así decirlo, pero también tiene mucho que hacer con todo lo que puede llegar a ofrecer, ¿no? Es decir, bueno, puede hacer en campañas o como lo queramos llamar, una publicidad como de que Mérida vale para muchos días, pero es cierto que para eso también habría que meter a lo mejor Proserpina y otras zonas que no sé, me cuesta mucho entender como emeritense por qué se usan tan poco de promoción cuando a lo mejor romperían un poco esa lanza de cara a las familias o de cara a otro tipo de turismo. Es decir, vale, por la mañana me voy a ver el Templo de Diana, me voy a ver los monumentos, me voy a ver la Alcazaba, y por la tarde hace mucho calor porque Extremadura es muy calurosa, me voy a Proserpina. Como, no sé si hay algún plan ya que se lleva hablando de ello años, y yo desde que soy chica lo llevo escuchando, pero nunca se ha visto un plan como tal de actuación de cara a eso. La estacionalidad es un hecho evidente que se ha roto. O sea, creo que eso es... Cualquier emeritense lo puede ver por la calle. Yo que llevo muchos años en esta historia, partiendo de la base de que el turismo no es competencia del consorcio. O sea, eso ya habría que... El tema de pernoctaciones y demás, esa información hay que pedírsela al ayuntamiento o a la Junta, a quien le competa, ¿no? Pero la estacionalidad, como digo, nosotros que llevamos ya mucho tiempo en esto, siempre se limitaba a puentes muy concretos, al verano, a Semana Santa, y ahora hay una actividad cultural de ocio desde febrero, marzo hasta noviembre, diciembre, que ha roto esa estacionalidad, y los resultados precisamente están ahí, ¿no? El consorcio, que no tiene esas competencias, pero gestiona como digo, el leitmotiv de ese turismo, pues lo que estamos intentando, que es el plan que estamos haciendo, es, como digo, mejorar la oferta turística de la ciudad, ampliar la oferta para que el turista que venga pues no le dé tiempo a verlo en 2 días, que se tenga que estar 3, cosas que ampliar yacimiento arqueológico, ese tipo de cuestiones que ahora están muy poco usados. Esa es la estrategia que estamos utilizando precisamente para que la gente no se quede en lo que es el triángulo teatro romano, museo, etcétera, ¿no? Entonces, que sabemos que es muy difícil, porque, o sea, el turismo de paso en Mérida sigue siendo muy elevado, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo precisamente para aumentar esa estancia en Mérida es precisamente aumentar la oferta para que la gente tenga más cosas que ver, presentadas, entendemos nosotros, de una manera mucho más adecuada, y explotar pues todos esos recursos naturales y patrimoniales que tú comentas para que precisamente la gente se quede más en la ciudad, ¿no? ¿Eres carnavalero, Félix? No. No, uy, qué lástima. Lo siento mucho, pero no. Pues vamos a felicitar a nuestras 2 picoteras, a Irene Torres y Ana Gaviro, porque me han dicho que tenéis que ver con el jurado del Carnaval 2019. Presidenta del jurado de comparsas y coros, Ana Gaviro. Es así, ¿no? Sí, te has quedado así como sorprendida. Te has quedado ahí como sorprendida. Enhorabuena y muy bien. No me lo esperaba. E Irene Torres, que también está en el jurado. Yo tampoco me lo esperaba todavía. Yo esperaba unos días más para contarlo. Nos hemos callado todas. Bueno, pero está muy bien. Pero muy contenta, muy contenta. Yo por lo menos, además, mira, con Ana, que ya estamos cogiendo carrera las 2. Bueno, pues nos veremos allí, en el Palacio de Congresos, ¿eh? Por cierto, retomando, ya tenemos que acabar, pero retomando otra vez el tema de las actuaciones que estáis haciendo en la calle Holguín, en esos 2 solares, algún día podremos ver, Félix,
que aparte de la puesta en valor de los restos arqueológicos, se pueda restaurar parte de ellos y hacer un templo de Diana en la calle Holguín? Yo siempre digo que el teatro romano, que todo el mundo sabe que el frente escénico se restauró en los años 20, luego en los años 60, por suerte siempre digo, ahora que no me escucha nadie, siempre digo que por suerte se restauró en esa época. En estas épocas actuales los criterios de restauración son bastante más complejos y demás, entonces todo es opinable, ¿no? Pero siempre se le da más valor al concepto de ruina, que es lo que tiene en este caso el templo de la calle Holguín, y yo a corto plazo eso no lo veo, pero es una opinión personal. Pero porque no eres partidario de ello, ¿no? No, porque las corrientes en restauración no van por ahí, van por ahí. Al hilo de esta, por favor, necesito hacer una última pregunta. Más como profesional de la arqueología, de las excavaciones, que como gerente, como responsable del consorcio, que no te quiero meter en ningún brete. Badajoz ya no es la hermana pequeña del patrimonio. Valóramela, por favor. Badajoz ya no es la hermana pequeña del patrimonio. No sé, son declaraciones del alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, de diciembre, diciendo que es su principal objetivo, ya que Badajoz cuenta con yacimientos arqueológicos adecuados, es la creación de un consorcio monumental. No me digas. No, o sea, yo que cada persona ensalce su patrimonio me parece bien. Que decida crear un organismo que funciona y que redunde en beneficio del patrimonio de su ciudad me parece perfecto. Luego, yo no soy partidario de a quién quieres más, a papá o a mamá, me parece una discusión totalmente absurda. Badajoz tendrá su patrimonio y me parece perfecto y que hay que cuidarlo y respetarlo como cualquier patrimonio que hay en Extremadura, y Mérida indudablemente, o sea, no tiene comparación con patrimonio, en este caso arqueológico, de cualquier otra ciudad de Extremadura o de España. Otras ciudades tendrán otra cosa, pero Mérida indudablemente la comparación en ese sentido no viene al caso, más allá de que no hay que comparar. Oye, Badajoz es una ciudad muy bonita, Cáceres es una ciudad muy bonita y Mérida es una ciudad espectacular. Sobre todo te hacía la pregunta por lo que acababas de decir, que tú no eras partidario de ciertas técnicas de reconstrucción de monumentos. Claro. Además, lo de hermano pequeño, el señor alcalde Fragoso debería de mirarse la expresión, ¿no? Porque el hermano pequeño del que aprende es del mayor normalmente, así que aprenda. No, sí, además, yo lo único que puedo decir que les duele un poquito, pero vamos, no viene al caso para crear ningún tipo de polémica, que la fundó un emeritense, ¿no? Claro. Eso lo dice la historia, no lo dice... No lo digo yo. No lo dice ningún emeritense. No, pero vamos, no es ni mejor ni peor, vamos. Hay quien dice que en la rotonda de Agricultura se debería poner una estatua de Marwan apuntada a Badajoz. Sí. Bueno, no hay tiempo para más, nos quedan todavía cosas en el tintero, pero no podemos abordarlas ahora. Hablaremos dentro de un tiempo también y valoraremos dentro de un tiempo precisamente las actuaciones que se están llevando a cabo en el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Félix Palma, muchas gracias por estar aquí, por haber contestado a este interrogatorio, como has visto, implacable de nuestros picoteros, que has solventado de forma extraordinaria. A vosotros por la oportunidad. Gracias. Irene, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Y a prepararse ya como jurado. En ello estamos. Lo mismo, Ana. Yo ya empiezo a prepararme mañana, me voy a Cádiz. Abel, ¿alguna recomendación literaria, alguna que nos puedas hacer? Sí, que les regalaré una nariz de esas, como decía Quevedo, era su nombre, a una nariz pegada a las dos como jurado para que vayan con esa nariz. Estupendo. Gracias, Abel, hasta la semana que viene. Y a ustedes agradecerles como siempre pues su interés por este programa. Le emplazamos ya a una nueva edición de La Picota, que será el próximo lunes, como siempre, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Lo emitimos tanto en televisión como en redes sociales de esta casa, en Televisión Extremeña. Hasta entonces, que disfruten mucho del fin de semana y que sean muy felices. Buenas noches.